Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es los problemas relacionados con el glifosato. El glifosato, todos sabemos, o la mayoría de las personas, o es de común conocimiento, que el glifosato es un producto químico que se utiliza, más que todo, en la agroindustria como herbicida. Es un herbicida, o sea, que se utiliza para matar la maleza. Prácticamente ese es, en términos muy comunes, para eso se utiliza el glifosato, para matar maleza. También tiene otros usos, que de pronto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente el glifosato es eso, un compuesto químico que se utiliza para matar la maleza y es súper eficiente para eso, súper eficaz. O sea que si a una maleza se riega con glifosato, inmediatamente ese glifosato mata la maleza y es un producto que se ha utilizado por muchos años en el mundo y en Colombia. En torno al glifosato se ha generado una cantidad de discusiones porque el glifosato genera unos impactos ambientales y sociales muy graves. Hoy vamos a ver al menos cuáles son esos 4 impactos más grandes que genera el glifosato. ¿Listo? El glifosato tiene al menos 4 impactos ambientales, que son, primero, afecta la salud humana. Ese es el primer impacto y el que más se discute en los medios de comunicación, ¿no? Pero también afecta al medio ambiente, o sea, es un producto que afecta al medio ambiente. He separado aquí la salud humana con el medio ambiente, solamente para efectos prácticos y poder hablar específicamente de la salud humana, y por separado el medio ambiente, pero tengamos en cuenta que la salud humana es parte del medio ambiente, ¿ya? Hace parte del mismo problema, pero son 2 esferas tan grandes que vale la pena tratarlas por separado. ¿Listo? Entonces, la salud humana hace parte de los problemas ambientales. ¿Cuál es el otro problema del glifosato? Pues hay otro problema relacionado con las prácticas agrícolas como tecnología para poder cultivar. Un glifosato como tecnología para poder cultivar. Allí hay unos problemas de orden técnico, de orden social, que hoy vamos a profundizar. De pronto es un problema que no se discute mucho, pero para eso son estos espacios de conciencia ambiental, para poder hablar de estos temas con un poquito más de profundidad. Y el cuarto problema que vamos a ver, en donde nos vamos a detener un poquito más, es el glifosato como parte de política pública para erradicar el narcotráfico. Entonces miren ustedes que el problema del glifosato tiene un espectro amplio de discusión, puede tener más problemas de discusión que estos 4 que estoy planteando aquí, pero por lo general estos 4 son los más controvertidos y en los que más literatura hay y en donde más material se ha generado para poder hacer diferentes críticas al respecto. Entonces vamos a comenzar con el primer problema. El glifosato como un producto que afecta a la salud humana. Entonces aquí uno se podía preguntar, ¿será que el glifosato sí afecta realmente la salud humana? Pues aquí nos metemos en una discusión de pronto bizantina, ¿no? Con bizantina quiero decir de que como que no tiene quién va a ganar la discusión, es una discusiones eternas, porque hay argumentos en pro y en contra de eso. O sea, si uno ingresa a bases de datos científicas, académicas, sobre los efectos en salud del glifosato, pues va a encontrar una cantidad, miles de artículos que hablan sobre los efectos negativos del glifosato en la salud humana. Pero igualmente, así en la misma cantidad, en la misma proporción,
va a encontrar estudios científicos que dicen que el glifosato no afecta la salud humana. Entonces miren el problema tan grave que hay en cuanto a la información científica. Se supone que la información científica es una fuente fidedigna y lo que dice la ciencia, eso debemos de aceptarlo. Pero aquí, cuando hay problemas relacionados con productos químicos o con cosas que se comercializan, entonces ahí la ciencia no es quizás el único criterio para poder decidir si algo afecta o no afecta. ¿Por qué? Porque así como hay científicos que son éticos, asimismo hay científicos que se dejan comprar. O sea que hay estudios científicos que son pagados por estos laboratorios, por estas grandes empresas que generan esos productos y hacen experimentos y generan una cantidad de evidencia que dice que esos productos son súper buenos, ¿no? Que esos productos no generan ningún daño en la salud. Eso no solamente lo vemos con el glifosato, sino con todo tipo de productos. Demostrar que un producto genera un problema en salud es complicadísimo. Y demostrar que no lo genera, pues también es complicado, pero siempre se crea ahí la discusión. ¿Quién tiene la razón? Los que dicen que no se genera el efecto negativo en la salud o los que dicen que sí. Eso está a criterio entonces de cada persona. Desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la ciencia que yo manejo, que son las ciencias ambientales, pues yo tengo un criterio en el que puedo decir de una manera objetiva que el glifosato sí genera efectos en la salud humana. Pero de todas maneras, se crea una tela de duda frente a ese criterio, que mi criterio puede ser científico y profesional y objetivo, pero de todas maneras pueden haber otros científicos que pueden, científicos específicos de esa área, físicos, químicos, que están diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Es un gran dilema. Eso mismo pasa, por ejemplo, con otras tecnologías, por ejemplo, el 5G. La tecnología del 5G, que también está en boga ahora, y hay grupos que se oponen a la instalación de antenas 5G, dicen y sustentan y están respaldados por amplios estudios científicos que dicen que el 5G genera tumores cancerígenos y otras complicaciones como problemas de aprendizaje, problemas en el desarrollo de los fetos humanos, bueno, una cantidad de problemas. Pero también hay otra evidencia científica que dice que el 5G no genera esos problemas. Entonces, ¿a quién uno le cree? Lo cierto es, queridos amigos que nos acompañan hoy, es que así como hay científicos éticos, hay científicos que no son tan éticos y hay que dudar cuando ese producto se vende por millones de dólares a nivel mundial. Si es un producto cualquiera que casi no tiene comercio y se dice que es malo y de seguro pues eso no va a tener ninguna disputa, pero cuando ese producto se vende y genera unas grandes utilidades para los laboratorios, entonces allí es donde uno puede cuestionar ese tipo de estudios que dicen que el producto es buenísimo, ¿ya? Que no genera ningún efecto negativo. Por lo tanto, parece ser que en este caso la ciencia es difícil decir a través de la ciencia si el producto en realidad genera efectos dañinos.
Dentro de los estudios científicos que yo mismo he consultado para preparando esta clase hoy, pues encontré muchos estudios científicos con muchos impactos en la salud humana. Aquí tengo una lista que quiero presentarles. Hay algunos estudios que dicen que hay impactos en la piel, dermatológicos. Hay otros estudios que dicen que el glifosato genera problemas de tipo respiratorio. Hay otros, muchos estudios que dicen que el glifosato produce cáncer en las personas que están trabajando con ese glifosato constantemente y en las personas que aspiran y tienen contacto con él constantemente. O sea, es un producto cancerígeno. Es un producto que puede afectar a la fecundidad humana. Es un producto que tiene con problemas gastrointestinales y es un producto que también tiene problemas relacionados con los huesos óseos. Entonces, mire todas estas listas y ahí podríamos aumentarle otros problemas porque hay muchos estudios que dicen que generan muchos otros problemas, pero pues esta lista que les estoy sacando aquí, digamos que la mayoría de los estudios científicos que pude analizar tenía estos impactos que están ahí, que son muchos, ¿no? Estoy hablando de miles de artículos científicos que hablan sobre estos efectos negativos en la salud humana. Entonces, esto no es algo que se lo haya inventado cualquier persona, no es algo que es una teoría de conspiración, ni es porque simplemente hay por allá unas personas con unos carteles, como vemos ahí en una foto, que se les ocurrió decir que el glifosato producía cáncer, así se les salió de los cabellos. No. Son miles de estudios científicos que avalan y que dicen, afirman que el glifosato tiene efectos en la salud humana. O sea que eso no es cuento y cuando muchas personas dicen algo es porque hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por alguna razón puede ser que es cierto, ¿no? Bueno, listo. Sigamos entonces por aquí. Sigamos al otro efecto. Ya dijimos que el glifosato tiene efectos en la salud humana. Pero, ¿cuáles son los efectos que tiene en el medio ambiente? ¿Será que además de los efectos negativos en la salud humana, será que el glifosato tiene efectos en el medio ambiente? Algunos dirán, claro, pues eso es obvio, pero de pronto otras personas no tienen de pronto mucho conocimiento al respecto y vamos a ver cuáles son esos impactos en el medio ambiente. Bueno, antes de pasar a este punto, quisiera saludar a las personas que se conectan por aquí, especialmente a nuestro compañero Jonathan Zapata, también el señor Juan Carlos Zapata, no sé si serán hermanos, pero pues bienvenidos por aquí a nuestro espacio de conciencia ambiental, también a Ricardo Durán, quien nos está saludando, y bueno, por acá hay una pregunta que dice que tiene que ver mucho el laboratorio que lo produce. Bueno, en cuanto a los laboratorios, bueno, lo que pasa, como yo lo decía ahorita, cuando es un producto que se vende a nivel mundial y genera muchos rendimientos, pues obviamente que va a haber estudios científicos de millones de dólares que tratan de demostrar que ese producto no produce efectos en el medio ambiente ni en la salud humana, ¿ya? Pero hay otros estudios que dicen lo contrario, entonces ahí se crea el conflicto, ¿no? Se crea el conflicto.
De todas maneras, en honor a la verdad, hay que decir que el glifosato ya tiene una fórmula que ya fue descubierta hace mucho tiempo y ya fue liberada por el laboratorio inicial que fue Monsanto. Ahora es Bayer porque pues Bayer absorbió a Monsanto, pero porque la fórmula ya fue liberada, entonces cualquier laboratorio puede producir glifosato. Entonces ya no podemos decir que es Bayer o Monsanto que está detrás del negocio del glifosato, porque hay muchos competidores. Incluso Colombia, no, la mayoría del glifosato que compra Colombia no es de Monsanto, es de empresas chinas. Entonces, eso es en honor a la verdad, para que, porque pues en las teorías de conspiración se dicen muchas cosas en las redes sociales, pero hay que hablar con sinceridad en este aspecto. Y hay que decir que en estos momentos hay muchos competidores que fabrican glifosato y que Colombia ha comprado glifosato por muchos años a diferentes productores, no solamente a Bayer, sino a muchos más. Y en especial ahora para estas fumigaciones, compra glifosato de muchas marcas y hay algunas empresas que son de la China. Eso también hay que decirlo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas de glifosato relacionados con el medio ambiente? ¿Cuáles son? Miren ustedes, o van a ver ustedes que van a ser muchísimos problemas. El glifosato genera problemas prácticamente en todo el medio ambiente, en el aire, en el suelo y en el agua. En el aire porque pues la aspersión casi siempre es aérea, ¿cierto? Casi siempre pasa, es una avioneta regando glifosato, ¿cierto? A veces se hace manual, pero casi siempre son avionetas que lo hacen. Cuando es así, entonces las partículas de glifosato pues no caen 100% todas en el área que se está fumigando, sino que hay muchas partículas que se van por el aire, se diseminan por el aire, se van a la deriva. Se ha hecho estudios que puede haber glifosato prácticamente a 1 kilómetro del área fumigada. Hay estudios que demuestran de manera muy certera que a 200 metros hay glifosato, pero hay otros que dicen que han encontrado residuos de glifosato a 500 metros y otros que han encontrado residuos de glifosato cuando es por aspersión a más de 1 kilómetro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la gravedad de que haya glifosato en 1 kilómetro alrededor? Pues primero que asimismo como el glifosato es un herbicida y mata las plantas, esas hierbas no deseadas las mata, pues también mata cualquier otra hierba, ¿no? Cualquier otro cultivo. Puede afectar a los árboles y a los arbustos. Por lo general, en forma, digamos, muy grave, alrededor donde se concentran las mayores cantidades de esas partículas que caen. Yo personalmente he visto los efectos del glifosato a los alrededores de los cultivos de caña de azúcar, porque en mi tarea de investigador he visitado muchas plantaciones de caña en el Valle del Cauca y he podido ver, he visitado fincas de personas que tienen al lado de estos cañaduzales y me han mostrado directamente cómo quedan las plantas después, cómo quedan sus plantas de maracuyá, de papaya, de tomate, de cualquier tipo de cultivo. Después de ser fumigadas con glifosato, me han mostrado cómo quedan y quedan totalmente quemadas, ¿ya? O sea que yo personalmente puedo dar testimonio de que el glifosato no solamente
afecta a la planta que se riega, que se fumigan, que se riegan con glifosato, sino que afecta a los alrededores, a las fincas. Y eso es un grave problema, ¿no? Porque hay personas que tienen sus cultivos de fruta, de verduras, de cualquier tipo de plantas. A veces, muchas veces utilizan estos cultivos para alimentarse ellos mismos o también para comercializar. Y claro, si al lado están fumigando con glifosato, pues entonces se afecta las plantas y se afectan estas fincas, que básicamente son fincas tradicionales que producen alimentos de pan coger. Algunos preguntarán, pero uy, ¿cómo así glifosato en la caña de azúcar? Sí, en la caña de azúcar no se utiliza el glifosato como un herbicida, sino como un madurante. El glifosato tiene otros usos, ¿no? No solamente es herbicida, sino que es un madurante. Madurante quiere decir que hace que la planta crezca más rápido y crezca más grande, se vuelve una planta más grande. Entonces la caña se vuelve más grande, la hoja más grande, el tallo más grande y puede absorber más agua y por lo tanto puede concentrar mayor cantidad de jugos por los cuales se les extrae el azúcar. Entonces, por eso la caña es fumigada, es regada con glifosato, ¿ya? Pero bueno, no importa el cultivo que se riegue con glifosato, igual las partículas, cuando se trata de aire, vuelan y contaminan y dañan las plantas que están a los lados. Bueno, también se ha demostrado que el glifosato se fija en el suelo. Se puede dudar fijado en el cielo algunos días, pero se han demostrado con estudios que se fija a veces por meses, hasta por 6 meses, se ha demostrado que se fija en algunos suelos. Entonces miren, un químico de estos tan fuerte que quema las plantas, fijado en los suelos por 6 meses, pues ¿qué pasa? Que afecta a los microorganismos que están en los suelos, especialmente a estos microorganismos como gusanos, por ejemplo, gusanos, escarabajos, hormigas, que de pronto el gusano, por ejemplo, es un animalito que sirve como nutriente para el mismo suelo, ¿no? Porque cuando ella muere, prácticamente ella es de tierra nutrida, genera humus y de ahí es que se generan una cantidad de nutrientes para que las plantas absorban. Entonces, si estos gusanitos se mueren por el glifosato, pues la tierra va perdiendo toda esa riqueza de vida que tiene la tierra y se va a requerir cada vez más fertilizantes químicos para que la tierra produzca. Y eso tampoco está bien. ¿Listo? Entonces, bueno, en los suelos el glifosato también es muy dañino. En el agua también es súper dañino. No solamente porque el agua finalmente puede ser consumida por los humanos, sino porque el agua es consumida por cantidad de microorganismos, por bacterias también y por peces. Entonces, contaminar el agua es prácticamente contaminar la vida, ¿no? El agua es vital. Pero en los artículos que pude observar relacionados con los impactos del glifosato en el medio ambiente, no solamente eso eran los impactos, hay muchos más. Entonces, el glifosato también afecta a los alimentos. O sea, ¿por qué afecta a los alimentos? Porque se fija en las plantas, por ejemplo, en las zanahorias. Entonces, digamos que se riega un cultivo de coca con glifosato y al lado hay alguien que siembra zanahorias. Entonces, ese glifosato, por aspersión aérea, se va y llega al cultivo de zanahorias y no solamente tiene el riesgo de que la zanahoria se queme, sino que si no se quema, el glifosato se puede fijar en los alimentos
en la cáscara o al interior de los alimentos, casi siempre es en las hojas y en la cáscara, pero contamina de alguna manera el alimento. O sea que finalmente, si ese alimento es consumido por un ser humano, pues el ser humano va a estar comiendo glifosato. ¿Ya? Otros estudios dicen, por ejemplo, que el glifosato que se le agrega al azúcar cuando es fumigada, cuando se le agrega la caña, perdón, aún cuando se hace todo el proceso productivo finalmente, puede el azúcar tener algún grado de glifosato. Lo que pasa es que es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeño esa cantidad de glifosato en azúcar, pero lo tiene. Y si alguien consume azúcar desde niño, por años, entonces así esa concentración de glifosato sea muy pequeñita, a los años, eso puede perjudicar también. Eso también se ha constatado también en el maíz, por ejemplo, en los cereales como el cornflakes, por ejemplo. Disculpen que diga marcas aquí, pero pues los estudios básicamente hablan de esa marca específica. El cornflakes se ha hecho cornflakes de Kellogg's, se ha hecho estudios con ese producto y se ha determinado que ese cornflakes tiene trazas de glifosato. O sea que los niños que comen años tras años estos cereales aparentemente son muy nutritivos, ¿cierto? Pero si en algún momento ese maíz fue expuesto al glifosato, pues entonces ese maíz, por más que se procese, finalmente va a tener glifosato. Entonces mire el problema tan grave que tiene el glifosato, ¿no? Bueno, además de eso, el glifosato tiene efectos en los animales. En muchísimos animales, ya dijimos en las lombrices, pero también en una cantidad de insectos, en una cantidad de aves y en roedores. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Alguien dirá, no, pero ¿qué problema hay en que maten los insectos? Pues mejor que maten los insectos, porque los insectos se comen las plantas, los cultivos. Pero es que no todos los insectos son plagas, ¿no? Por ejemplo, las avispas, las abejas, son animales que son indispensables para la polinización de otras plantas. Entonces, es gravísimo estos efectos en los animales que produce el glifosato. ¿Y será que más efectos? Mire, pues ya uno dice, no, pues esa lista está larguísima, ¿no? ¿Será que hay más efectos? Claro. Entonces, también el glifosato afecta a las plantas deseables, ¿no? No solamente a la maleza, sino a cualquier tipo de plantas. Si yo tengo de pronto un árbol de guayaba, un árbol de papaya, si le cae glifosato, se lo quema. Bueno, vamos a al siguiente impacto para ir avanzando. Recordemos que dividimos los impactos en 4. En impacto en salud humana, que ya lo vimos, impactos en el medio ambiente, que ya lo vimos, pero también hay otro impacto que no se ha discutido mucho, se ha discutido, pero no es muy popular, que es el impacto en las prácticas agrícolas, impactos en las prácticas agrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mundo agrícola está dividido en 2 grandes tendencias. Hay una pelea, un conflicto entre agricultores que confían en las tecnologías, en estos productos químicos 100%, en herbicidas, pesticidas, fertilizantes, todos químicos, ¿cierto? Entonces agregan constantemente a los suelos todas esas cantidad de productos químicos y generan una cantidad de productos y supuestamente muy buena calidad, ¿no? Pero hay otros agricultores
que no está de acuerdo con esos químicos y entonces tienen prácticas agroecológicas tradicionales. Entonces, por ejemplo, no echa fertilizantes químicos, sino fertilizantes naturales, como, como por ejemplo heces fecales de animales, ¿no? Fertilizantes naturales, composta. Utiliza para erradicar la maleza, por ejemplo, hay agricultores que utilizan animales que se comen la maleza. Como por ejemplo, conozco un agricultor que siembra caña agroecológica y tiene en sus hectáreas, tiene ovejas que se comen la maleza de cabra. Entonces, en el mundo hay una división. ¿Qué es mejor? Confiar en la tecnología, tener esto que se llama optimismo tecnológico y meterle químicos a todo para que produzca mucho, ¿cierto? Y muy rápido, o tener prácticas agroecológicas. Aquí entonces también está la competencia entre los productos que son agroecológicos, ¿no? Entonces ya podemos ver en los mercados cuando son productos 100% agroecológicos compitiendo con productos que se basan en estos químicos. Entonces, en cuanto al glifosato, pues hay un problema ahí porque obviamente las personas, los productores que confían en las prácticas agroecológicas, pues no están de acuerdo con que se rieguen las parcelas, las hectáreas cultivadas con este químico, porque puede afectar de manera directa o indirecta la producción de los cultivos que se tengan a los vecinos, ¿no? Entonces hay esta disputa entre esas dos prácticas. ¿Cuál será mejor? Aquí también tiene que ver con la cultura de nosotros como ciudadanos, de qué consumimos. ¿Consumimos cualquier cosa, cualquier tipo de productos? ¿O nosotros somos unos consumidores responsables y entonces buscamos en los mercados productos orgánicos para apoyar pues las prácticas agroecológicas? Pero lo que pasa es que los productos orgánicos por lo general son más costosos. Entonces muchas veces la mayoría de los colombianos no tenemos el suficiente ingreso para poder comprar una remesa, ¿cierto? Toda orgánica. Saldría muy costoso. Entonces, allí hay unos problemas que se tienen que discutir. De pronto más adelante vamos a hacer un programa especialmente para ese tema, para hablar de prácticas agroecológicas y de cómo se pueden incrementar esas prácticas agroecológicas, si es posible generar una economía en un país basado en prácticas agroecológicas o no. Hay muchas ventajas con relación a esto, ¿no? Además de la preservación del medio ambiente, las prácticas agroecológicas también generan más empleo, más mano de obra, son más sustentables y sostenibles desde el punto de vista social y económico. Bueno, sigamos entonces ya para ir terminando al cuarto punto. Que es un punto en donde de pronto nos vamos a detener otro poquito más, que es el problema del glifosato como política pública para erradicar el narcotráfico. ¿Por qué nos vamos a centrar más en este punto? Porque es el que nos toca más directamente a nosotros los colombianos. Nosotros hoy en día estamos hablando de glifosato precisamente porque es parte de una política de Estado para erradicar el gran problema que tenemos los colombianos y el mundo del narcotráfico. Para erradicar el narcotráfico. Aquí tenemos un problema gravísimo porque en Colombia tenemos aproximadamente
212.000 hectáreas sembradas de coca. Y para que tengamos una idea de la magnitud de este problema, pues podemos decir que el Valle del Cauca tiene cultivado más o menos esa cantidad en caña de azúcar, ¿ya? Que es prácticamente casi todo el territorio cultivable del Valle del Cauca. O sea que para hacer una comparación, estas cifras no son exactas, ¿no? Ahora no van a decir, no, es que no es exactamente 212. No. En términos muy generales podemos decir que es muchas hectáreas. Y aproximadamente el territorio sembrado de coca es aproximadamente equivalente al territorio sembrado de caña en el Valle del Cauca. Aquí tenemos como 250.000 hectáreas de caña y tenemos 200.000 hectáreas sembradas de coca. Entonces miren el problema tan grave que hay. Ahora imagínense cómo fumigar con glifosato todo el Valle del Cauca con las cantidades y las proporciones que se requieren para erradicar la mata, para quemar la mata, que son cantidades superiores a las que se utiliza en la caña, ¿no? Que es como madurante, son cantidades diferentes. Entonces, por el gran la gran cantidad de cultivos de coca que hay, si decimos que todos esos cultivos las vamos a quemar con glifosato, y ya vemos todos los impactos negativos que tiene el glifosato, pues entonces estaríamos visualizando un grave problema ambiental, ¿ya? Porque va a tener problemas en salud humana y va a tener todos los problemas ambientales que les dije ahorita. Entonces es un problema gravísimo. Ahora tenemos otro problema, y es que además de que tenemos esa cantidad de hectáreas sembradas, pues nosotros producimos más o menos, estas cifras son del 2019, producimos 971 toneladas de coca. ¿Y eso por qué es importante tener esa cifra? Es importante tener esa cifra porque eso equivale al 70% de la producción de la coca en todo el mundo, lo que nos convierte en el principal y más grande productor de coca a nivel planetario. O sea, somos unos duros, Colombia es un duro, pero pues para cultivar coca, ¿no? Y eso no es que le están haciendo mala fama a Colombia, ¿no? Es una realidad. Colombia es un gran productor de coca. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, parece que la solución a simple vista parecería que la solución más eficaz sería fumigar, regar todo eso, hacer aspersión aérea con glifosato y quemar todas esas 200.000 hectáreas de coca. Pero ambientalmente eso va a generar unos impactos muy grandes. ¿Cuáles son las alternativas de eso? ¿Por qué Colombia? Es una pregunta que me gustaría hacérselas a todas las personas que estén viendo este video. ¿Por qué Colombia ha decidido fumigar con glifosato o regar, hacer aspersión de glifosato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y para contestar esta pregunta voy a hacer otra pregunta aquí relacionada, y es,
¿Es Colombia un narcoestado? O sea, teniendo en cuenta todas estas estadísticas del número de hectáreas, la cantidad de toneladas que producimos y nuestro peso en el mundo, que es el 70% del gran productor de cocaína en el mundo. Entonces uno se puede preguntar, ¿es Colombia un narcoestado? Esa pregunta también se las hago a cada uno de ustedes y voy a hacer otras preguntas para que nos las contestemos nosotros mismos y a través de esas preguntas poder definir si realmente Colombia es un narcoestado, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿el narcotráfico aquí en Colombia financia campañas políticas? O sea, con esos dineros producto del narcotráfico se financian campañas políticas. Si la respuesta es sí, pues entonces eso le abona a la pregunta primera, si Colombia es un narcoestado, ¿no? Entonces uno puede decir, sí, Colombia es un narcoestado porque con el dinero producto del narcotráfico se financian campañas políticas y eso aquí no lo estamos diciendo por chismes, sino que hay evidencia grandísima que así lo demuestra. Incluso han habido personas que han sido juzgadas y están en la cárcel por eso. Ahí nomás tenemos al Ñeñe, que fue asesinado, a ese narcotraficante, que financió la campaña presidencial del actual presidente de Colombia, el señor Iván Duque. Y tenemos, por ejemplo, todo el narcotráfico de los años 80, de los años 90, todas las fuerzas relacionadas con el paramilitarismo, que finalmente es el brazo armado del narcotráfico, que en últimas también han hecho campaña para que, por ejemplo, el presidente Uribe fuera reelegido y muchos congresistas estuviesen en el Congreso a través del fenómeno de la parapolítica. El fenómeno de la parapolítica básicamente es relacionado con el narcotráfico, ¿no? Porque los paramilitares son narcotraficantes. Bueno, entonces, sigamos haciendo otra pregunta. ¿El narcotráfico en Colombia tiene funcionarios públicos de alto nivel trabajando para el narcotráfico? ¿Tiene funcionarios públicos de alto nivel? Pues entonces ahí han habido personas investigadas y condenadas por eso, ¿no? Congresistas relacionados con eso. El mismo Pablo Escobar fue congresista. Estuvo en el Congreso de la República y de ahí para allá han habido muchísimos congresistas relacionados con el narcotráfico que legislan a favor del narcotráfico. Entonces es un problema muy grave, ¿no? La misma vicepresidenta de Colombia ha tenido, Marta Lucía Ramírez, ha tenido problemas dentro de su familia, ¿no? Dramas familiares, como lo llama ella, relacionados con el narcotráfico, pero también negocios con narcotraficantes, como lo demostró este periódico inglés con el caso de el meme fantasma. Entonces, no son teorías de la conspiración, son casos reales que han habido aquí en Colombia. Y finalmente, nos podíamos preguntar si el narcotráfico pesa en la economía. O sea, ¿cuál es el peso del narcotráfico en la economía? Hay estudios por varias universidades y varios investigadores que se han hecho esta pregunta. Paradójicamente, uno de las personas que se ha hecho esta pregunta es Andrés Felipe Arias, que hoy en día está recluido. Recordemos que él es PhD en economía. Y él estando en la cárcel, paradójicamente hizo un estudio del peso del narcotráfico en la economía. Y dice que el peso del narcotráfico en la economía es aproximadamente el 3%
y coincide con otros estudios que han hecho otras personas. Entonces, miren ustedes la incidencia del narcotráfico en la economía. El 3% es muchísimo, ¿no? Si solamente con 1% ya podría ser una cosa enorme, ahora pensar de que el narcotráfico tiene el 3% y eso es lo que se conoce, lo que se sabe, pero porque siempre la realidad es mucho mayor. Entonces podría ser que ese 3 en realidad fuera el 4, el 5, el 6, no sé, ya de ahí para allá serían suposiciones, pero muy probable que sea mucho más. Entonces, estimados compañeros, ¿será que estamos en un narcoestado? Pues respondiendo a esas tres preguntas, nosotros podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, de que Colombia actualmente es un narcoestado. Y si Colombia es un narcoestado, ¿será que Colombia tiene la capacidad para generar política pública en contra del narcotráfico? Pues la respuesta a eso es que no, porque un narcoestado, ¿cómo va a estar en contra de su propio negocio, no? Entonces, uno podría hallar la respuesta allí al por qué Colombia se ha ido por la opción del glifosato para combatir el narcotráfico. Se ha ido por ahí porque sabe que el glifosato no lo va a erradicar. Luchar contra el narcotráfico con glifosato es como una guerra de guerrillas. Ustedes saben que en el mundo no ha habido ninguna guerra de guerrillas que ha sido ganada, ni por los ejércitos más grandes del mundo. El mismo Estados Unidos ha desistido de las guerras de guerrillas en las cuales se ha enfrentado. Ahí está Vietnam, ¿no? Estados Unidos no pudo con Vietnam. ¿Por qué? Porque eran guerras de guerrillas. La guerrilla aquí en Colombia no se pudo combatir por medio de la lucha armada. No se pudo combatir. O sea, bueno, sí se pudo combatir, pero no se pudo vencer. De pronto se debilitó, pero no fue producto de la guerra lo que llevó a los guerrilleros al proceso de paz. No, fue el producto de una voluntad política, de un clamor nacional que condujo a que la FARC se desmovilizara. Entonces, pelear la guerra del narcotráfico con glifosato es como una guerra de guerrillas, eso no se va a acabar nunca. Y posiblemente la razón sea que porque estamos en un narcoestado, entonces Colombia muy posiblemente sabe que no puede erradicar a través del glifosato el narcotráfico y no lo quiere hacer, ¿no? No lo va a querer hacer. Y tampoco quiere ayudar con el proceso de paz, o sea que no quiere que se dinamicen los proyectos productivos para que los excombatientes puedan trabajar en todos estos proyectos, para que las familias cambien de esa actividad a otra, dejen de cultivar coca y puedan generar otro tipo de economía. O sea, en un narcoestado no va a querer eso, ¿no? Un narcoestado va a querer que su cultivo de coca siga. Entonces, desafortunadamente, estimados amigos, podemos concluir que Colombia no tiene la capacidad en estos momentos para elegir soluciones eficientes y contundentes contra el narcotráfico. No las tiene. ¿Por qué? Porque es un narcoestado. Desafortunadamente, esa es la realidad. Bueno, por aquí saludamos a Luis Guillermo Navas, que nos saluda por aquí. Por aquí saludamos a Isabel Pérez, que siempre nos acompaña. Todos los jueves nos acompaña. ¿Quién más? Ya saludamos a Francisco Javier, ya saludamos a Juan Carlos.
Bueno, estimados amigos, los invito a que hagan preguntas relacionadas con el tema para que podamos dinamizarlo. Si no tienen preguntas, pues podemos ir terminando el tema, pero me gustaría leer de pronto algunas preguntas por aquí. Por aquí Luis Guillermo Nava dice, el narcotráfico es el dueño de la economía de Colombia actualmente. Por aquí Isabel Pérez dice, bueno, no sé por qué dice esto, señores Facebook, ustedes son unos abusivos, dejen ver los programas que no tienen censura, bueno, no sé. Bueno, listo. Por acá Jonathan nos dice, Jonathan Zapata, por algo muy sencillo, quedar bien con los gringos y así seguir pidiendo plata por temas de control del narcotráfico, entre comillas. Bueno, eso que dice Jonathan es muy importante porque, claro, la lucha con glifosato también está unida a la ayuda que Colombia recibe de esos famosos Plan Colombia, ¿no? De Estados Unidos. Y a Estados Unidos le conviene que haya lucha contra el narcotráfico y que esa lucha no se acabe. ¿Por qué? Porque a través de la bandera del narcotráfico, Estados Unidos tiene una disculpa para tener bases militares aquí en Colombia y en toda América Latina. Estados Unidos tiene bases militares para combatir el narcotráfico en muchos países de América Latina. Entonces, si no tiene esa disculpa, no podría tener esas bases militares. ¿Y para qué Estados Unidos quiere bases militares? Pues tengamos en cuenta que Suramérica es un paraíso. Suramérica es un tesoro en biodiversidad, es un tesoro en aves, en fuentes hídricas, en plantas, en agua. Y esas bases militares, lo más probable es que estén ahí para que, de alguna manera, Estados Unidos pueda asegurar en un futuro los recursos naturales que muy seguramente se va a apropiar de ellos si nosotros no los protegemos como debemos de protegerlos. Esa es una gran realidad, es un riesgo que tenemos enorme y a través de la geopolítica y de política internacional colombiana, deberíamos los colombianos de comenzar a preocupar por proteger nuestros páramos, no solamente de la minería, no solamente de la explotación de hidrocarburos, sino proteger nuestros páramos, nuestras fuentes hídricas, nuestros recursos naturales de la dominación y del colonialismo que todavía sigue vigente en América Latina.